Hola, buenos días. Mi nombre es Alexandra Verastegui, y en esta oportunidad voy a compartirles un tema, una charla, como quieran llamarlo, acerca del dolor, ¿sí? Y bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que en este momento pueda hablarnos. Eh, Así que Espíritu Santo, te pedimos que estés conmigo, que nos acompañes en todo este tiempo que voy a compartir esta palabra que viene de tu parte, que llegue a los corazones que tengan que llegar y que sea quizás una respuesta a algunas oraciones o algunas preguntas que nos estamos haciendo, que nos hemos hecho en tiempos de dolor. Y dice significado del dolor. Cuando uno ingresa en pena, ingresa en el valle de las sombras. No hay nada heroico y noble respecto de la pena. Es doloroso. Es trabajoso, es un proceso prolongado, pero es necesario para todos los tiempos de pérdida. Sí, es necesario. Ha sido rotulado de todos los modos, desde angustia intensa mental hasta dolor agudo, hasta remordimientos profundos. Por ejemplo, no dice que una joven madre contó cómo se sentía cuando descubrió que el bebé que ella y su esposo iban a adoptar iba a quedar con su madre biológica. Esta joven cuenta que sintió como que algo se hubiera roto dentro de ella. En otro ejemplo dice, un padre divorciado le dijo, durante los últimos 13 años, cuando su hijo va a verlo el fin de semana que le corresponde, y lo tiene que llevar de regreso con la madre, siente la pena nuevamente. El dolor regresa con toda su intensidad, corta como un cuchillo. La próxima. Dice, Dios entiende nuestro dolor y nuestra pena. Dios es capaz de entender nuestro dolor y nuestra pena. Y en la primera parte de Génesis encontramos una respuesta. Dice Génesis 6:6, y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón. Dice que cuando la pena es una compañera, impacta psicológicamente a través de los pensamientos, a través de los sentimientos y de las actitudes. Impacta socialmente al afectar la salud y se expresa con síntomas corporales. Es una reacción normal, es una acción natural normal, predecible y esperada, y no tiene que ser validada por otros, porque nosotros necesitamos expresar y sentir esa pena. Tenemos que poner en palabras eso. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué me sucedió esto a mí? Cuando podemos reemplazar la pregunta ¿para qué? Aunque parezca muy, muy difícil, ¿para qué? Este es el propósito de sentir pena de la pérdida. Es ir más allá de esa reacción para enfrentarla y elaborar cómo adaptarse a ella. Entonces, este es el propósito de sentir pena. Es ir más allá de esa reacción para enfrentarla y elaborar cómo podemos adaptarnos en ella. En la próxima dice, la meta final es poder llegar a decir, esta pérdida que experimenté es una dificultad para mi vida, aceptar. De hecho, es lo peor que me sucederá. Pero, ¿es el fin de mi vida? No. Todavía tengo una vida rica y satisfactoria. La pena ha sido mi compañera y me ha enseñado mucho. Puedo usarla para crecer y ser una persona más fuerte de lo que era antes de la pérdida. Esta es nuestra meta final. Dice que el duelo es un proceso necesario para volver a la vida luego que nos salimos del camino. Implica dejar atrás lo que ya no está y quedarse con lo que es necesario y distinguir la diferencia. ¿Sí? Y para esto hay 4 pasos que puedan seguirse para la mayoría de las pérdidas. 4 pasos importantes y por eso vamos a hablar de ellos. Así que en la próxima dice, lo primero, cambiar la relación con la que se ha perdido. Cambiar la relación con lo que sea que se haya perdido.
Si se trata de una persona fallecida, una separación, hay nuevas maneras para relacionarse. Aprender a vivir sin la persona en la forma que alguna vez aprendió a vivir con la persona. Es reconocer la pérdida, aceptar que ya no está más, aceptar que nos separamos, ¿sí? La segunda es acompañar a su propio yo y su vida para acompañarla y reflejar los cambios que produjeron la pérdida. Acompañar a su propio yo, acompañarnos a nosotros mismos, nuestra vida, y para esto reflejar los cambios que produjeron esta pérdida. Esa es una pérdida, por ejemplo, en la relación, una pérdida en la madre, el padre, en el empleo. Acompañarnos, sentir lo que nos está pasando y sentir los cambios que produjeron en ella, ¿no? El tercero sería descubrir y tomar nuevas formas de existencia y funcionamiento, sin lo que fuera que se perdió. Descubrir estas nuevas formas que nos trata esta situación. Una nueva, por ejemplo, una nueva identidad sin olvidar qué nos pasó. No estuve casada, me divorcié, no olvido lo que viví, intento seguir adelante. 4 dice, nuevas direcciones emocionales. Algo que hizo con la persona, con la situación. Sostenerme y recordar lo bueno que viví con esa persona, en esa situación. Otro paso es poder poner en palabras lo que uno siente. Decir, por ejemplo, me duele, siento pena, fue una pérdida enorme. Y a través de la pena expresamos el sentimiento acerca de esa pérdida, así como también el deseo de cambiar lo que sucedió y lo que no es cierto, y los efectos de lo que se experimenta a partir del impacto devastador de esa pérdida, transitarlos. Según la gravedad de la pérdida, tendrás ganas de hablar, y vas a pasar por todas las emociones. Enojo, depresión, rabia, calma por momentos, temor y finalmente siempre la esperanza. No tiene ningún orden progresivo y es normal porque esto no es lineal. Un día podemos estar tranquilos, tranquilas, riéndonos y el otro día podemos estar llorando desconsoladamente. Y es necesario. Esto es sanador. En la próxima, describimos el sufrimiento del que siente pena, pero nunca constante. El sufrimiento del que siente pena nunca es constante. Va gradualmente mientras se sana las olas de dolor. Son menos intensas y frecuentes. Lentamente los picos van disminuyendo. No es constante. A veces parece que el mundo se va a terminar y después esto poco a poco va menguando. Robert Benigna dice, hay un motivo maravillosamente redentor para ingresar a la angustia de cada hombre. Una vez que haya experimentado la gravedad de la pérdida, deberá experimentar la maravilla de estar vivo. Y lo repito, una vez que haya experimentado la gravedad de la pérdida, se va a experimentar la maravilla de estar vivo. Cuando fallan las palabras, las lágrimas son del mensajero. Cuando Jesús llegó a Betania, luego de la muerte de Lázaro, él lloró. Jesús lloró. En Juan 11:35 lo dice. Algunos de nosotros nunca aprendimos a llorar. Tenemos que perder el control de nuestras lágrimas. No aprendimos a llorar porque pensamos que eso nos hace débiles. Y dice que una forma de superar esto es a través de desarrollar lo que se llama un llanto programado. Un llanto programado. Es algo que se podría implementar en varias ocasiones. Por ejemplo, ¿no? Elegir un lugar de la casa con todos los implementos adecuados, pañuelos, fotos, música, tener un lugar especial, ¿no? Ambientarse, hacer el clima, ya sea porque se ha perdido una relación, por una separación, por un divorcio, por un fallecimiento también. No poner freno a las lágrimas. Algunas veces también sirve poner una silla frente a ustedes, como si la persona estuviera allí. Hable con Dios en voz alta cerca de su pérdida. Hay que decirle al Señor lo que sentimos. Hay que decirle al Señor lo que sentimos.
Que fluyan todas las emociones de tristeza, de depresión, de ansia, de enojo, de dolor, de frustración, de angustia, de todo, porque en Él es el único ser en que nosotros podemos despojarnos y vaciarnos de esa pérdida, de ese dolor y transitarlo. Algunas pérdidas son muy dolorosas y hay una respuesta depresiva normal. Es normal deprimirnos. La depresión está allí con un objetivo: ayudarnos a experimentar la pérdida y la recuperación de ella. La depresión es para eso, para ayudarnos a experimentar lo que sentimos y para recuperarnos también de ella. En la próxima dice, una cosa vital tenemos que recordar. Se necesita desesperadamente apoyo, la ayuda y el consuelo de otras personas durante la pérdida. Necesitamos estar con gente, necesitamos estar en un lugar de contención. Solos no podemos. Sin embargo, se necesita ayuda en las pequeñas pérdidas también. Una relación rota, la separación de que hablamos, un joven que no es aceptado en la universidad, un cachorro perdido o fallecido, salir tercero en una competencia y demás. En todas estas se necesita apoyo. No lo podemos hacer solos ni solas. El aislamiento durante una pérdida puede ser fatal. Hablar de los sentimientos hace muy bien y es necesario hacerlo muchas veces, las veces que sea necesario. Sabemos que vamos a tener amigos, amigas, gente de la iglesia, de tu iglesia local, gente de fe, tu psicólogo, tu terapeuta, en que sabemos que podemos confiar y podemos decirle una y otra vez, hasta que eso mengue, hasta que eso sane, hasta que ya no lo digamos más con dolor. Algunas personas hablan despacio, ¿no?, para poder calmar la emoción y el dolor. Algunas personas caminan rápido, algunas personas gritan, otras, por ejemplo, dibujan, algunas golpean la cama. Expresarse es lo que cuenta, sea como sea. Usted muchas veces se siente incómodo con su pena, da vergüenza, a veces nos da vergüenza. Al cual que las personas que están alrededor, porque las personas que están alrededor nos quieren ver normal, y ellos tienen que entender que es nuestra pena, no es la de ellos. Por eso tenemos que estar en un espacio seguro, con gente, con personas que nos quieren y que nos van a entender y nos van a contener. Dice que la vida es una mezcla de dolor y de gozo. Este es un momento de dolor. Lo que uno no entiende es el patrón de picos y valles de pena. Deje que los demás sepan que no tiene que evitar hablar de su pérdida, pedir que le llamen, que le pregunten cómo está y que no se alejen ante sus lágrimas o enojo. Poner en palabras, decirle, déjame sentir esto, respétame mis sentimientos, porque te voy a necesitar igual. No por sentir vergüenza de que no nos vean así, tenemos que evitar de hacerlo porque es cuando más necesitamos el apoyo emocional. En la siguiente dice, hágase cargo de su pena y de su dolor. Enfréntela, vívala y se recuperará. Esto es súper importante. Aunque duela, hay que atravesar el dolor. Yo recuerdo que una amiga me decía, el dolor se tiene que gastar, las lágrimas se tienen que gastar. Y esto es lo que tenemos que hacer. En la siguiente, dice, problemas con el dolor y la recuperación, que es lo que pasa en estos momentos. Dice, hay ocasiones en las que la recuperación de una pérdida se ve perturbada por uno u otro motivo. A esto habitualmente se le denomina pena no resuelta. Hay muchas razones para esto y algunas pueden superponerse. En cada caso encontrará algo de negociación o represión o un intento por aferrarse a lo que sea que haya perdido. Y es inconsciente. La pena ausente es esto. No se encuentran sentimientos de pena o dolor ante la pérdida. Es como que si nunca hubiera existido y se demuestran señales mínimas. Hacemos de cuenta como que nada pasó, creo que es una manera de bloqueo para no sentir dolor.
y esto es un problema. En la próxima dice, minimizar en una persona que es consciente del sentimiento de pena, pero para trabajar para minimizar esos sentimientos. Es como si hubiera trabajado por un cumplimiento del mandato de la sociedad de sobreponerse rápido. No, no llores, no llores porque te va a hacer el mal. Basta de llorar, no porque si es un fallecido no le gustaría verte mal. No podemos minimizar el dolor que sentimos. La pena inhabilitada implica la represión de alguna de las respuestas normales de la pena, porque es normal sentir lo que sentimos. Y pasan a ser somáticas. Un somatizador que convierte su sentimiento de pena en físico. El cuerpo habla. A veces la pena es retrasada por un periodo excesivo, extenso, que puede ser por semanas o años. Puede ser que por una sobrecarga de responsabilidades o simplemente no puede manejarla en este momento. Cuando esto ocurre, alguna otra pérdida del futuro puede disparar una liberación y puede producirse una avalancha, porque si nosotros reprimimos lo que nos está pasando, más adelante puede haber algo que lo dispare y eso puede ser el doble de doloroso, de somático, de represión. Uno estalla como si fuera una bomba. Por eso habla de poner en palabras lo que uno siente. Dice, una manifestación sobre la pena retrasada es muy interesante. Dice, la negación de vivir un duelo es la negación de decirle adiós a la persona querida. Los lugares, las oportunidades perdidas, la vitalidad o cualquier cosa que haya sido quitada. Lo repito por las dudas, porque eso nos pasó a muchas. La negación de vivir un duelo es la negación de decirle adiós a la persona querida, a los lugares, a las oportunidades perdidas, lo que no pasó, lo que pudo pasar y no fue, la vitalidad o cualquier cosa que haya sido quitada. La negación es vivir el duelo de nuestras desilusiones del pasado. Nos condena y nos pone rígidos, como lo hizo con la esposa de Lot. La pena genuina es la tristeza y el llanto profundos que expresan la aceptación de nuestra incapacidad por hacer algo acerca de nuestras pérdidas. Es un preludio al dejar ir, al abandonar. Es la muerte que precede a la resurrección. Y repito esto. La pena genuina es la tristeza y el llanto profundos que expresan la aceptación de nuestra incapacidad por hacer algo acerca de nuestras pérdidas. Es un preludio al dejar ir, al abandonar. Es la muerte que precede a la resurrección. Es la muerte que precede a la resurrección. Nuestra tristeza revela aquello de lo que hemos invertido, el costo de un compromiso que se rompió. En la próxima, dice, algunas personas experimentan pena en conflicto en los que puede haber una exageración de algunas de las características de la pena normal, mientras se suprimen otros aspectos que también deberían estar presentes. Otras respuestas de la pena causan problemas en el desplazamiento de la pena, canalizando así sus sentimientos en otras direcciones. Dificultades en el trabajo, en relaciones con otras personas, mismo sin reconocer esos sentimientos, estamos malhumorados, parecen estar crónicamente agitados y hasta resentimiento por la vida en general, porque no podemos expresarlo y nuestro humor cambia, todo va cambiando. Dice, el propósito de desplazar es el cambiar la pena de su más fuerte a una persona, a un lugar o sitio menos amenazador. Es transformarlo, es derivar ese sentimiento a otra cosa que por ahí no tiene nada que ver. En la siguiente, dice, la pena crónica es continuar demostrando respuestas de pena que fueron apropiadas en las primeras etapas de la pena. El duelo continúa y no se consigue ninguna señal de cierre. Parece que se mantiene viva la pena y el dolor. Cuando un familiar muere, hay un vacío enorme en dicha familia. Se rompe el equilibrio.
no solo afectan los papeles, sino también la identidad de cada persona. Y antes de moverse esos papeles, todos necesitan tiempo y espacio para poder manejar la pérdida, cada quien a su manera. En una reciente clasificación de pena o dolor, se denomina pena anticipatorio. Esto es cuando es una muerte repentina, no anticipada, que de un golpe demoledor deja a la persona devastada. Y dice en la siguiente, en Consejos para la Pena, el autor identifica 7 características especiales que suelen complicar el proceso. Uno dice, la muerte súbita por lo general deja al sobreviviente con un sentido de irritabilidad que puede durar mucho tiempo. 2 dice, la muerte súbita puede alentar un sentido de culpa más fuerte que lo normal. Expresar enunciados más o menos diciendo, si solo hubiera hecho esto, si solo hubiera hecho esto. En la muerte súbita la necesidad de culpar a alguien por lo que sucedió es muy fuerte. Si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, pero yo le dije a esa persona que la cuide, porque 4, la muerte súbita con frecuencia involucra autoridades mediáticas y legales. 5, la muerte súbita provoca una sensación de validez por parte del sobreviviente. Me quedo indefensa, me va a faltar algo. La muerte súbita deja al sobreviviente con muchos lamentos y la sensación de que algo no se completó. Pero le faltó mucho por vivir, era muy joven. Tanto futuro y ahora no lo va a tener. En el caso de una muerte súbita, está la necesidad de comprender por qué sucedió. Junto con eso está la necesidad de atribuir no solo la causa, sino la culpa. A veces Dios es el único blanco disponible y no es poco común oír decir a alguien, odio a Dios. Si no hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, Dios? Cuando un ser amado muere inesperadamente, la última vez que estuvieron cobra mucha importancia. Se recuerda la última conversación, el último contacto físico y los que lo rodean. Todo sobresale vívidamente, todo. Es como estar congelado, todo se congela en el último encuentro. Si el último recuerdo fue agradable, ayuda a la pena estar con la persona cuando murió, el último encuentro cuando pudo haber sido conflictivo y la relación no estaba restaurada. Eso puede ser muy duro. Y no hay un mañana para solucionar cualquier problema. Aferrarse a eso es desagradable. Puede hacer una edición de los mejores recuerdos que sea la fuente de consuelo y que esto represente con mayor precisión la relación que tuvieron. Sostenerme en lo bueno que tuve con esa persona. Aferrarme a los momentos más lindos. En la próxima dice, algunas veces existen reemplazos. Otras parejas, exceso de otras áreas, demasiado trabajo o dedicarse frenéticamente a un pasatiempo. Y esto es una pena no resuelta. Queremos reemplazar el dolor por esto, para no sentirlo. Algunas características de la pena no resuelta pueden ser ausencia en una reacción normal a la pena, una reacción que perdura y una distracción de la pena normal. En la próxima dice, si estas características perduran, quizás tenga una pena no resuelta y estos serían algunos síntomas. El 1 dice un patrón de depresión que perdura y que con frecuencia se ve acompañado por culpa de una reducción de amor propio. Depresión que perdura. Reducción de amor propio. 2 dice una historia de pena o dolor extendida o prolongada que refleja una dificultad ya existente con la pena. Una historia de pena o dolor extendida o prolongada que refleja una dificultad ya existente con la pena, el enfrentarlo. 3 dice una amplia variedad de síntomas tales
como la culpa, ataques de pánico, sentimiento de ahogo, temores, el me falta el aire, el siento la opresión en el pecho, el que me dé taquicardia. 4 dice síntomas físicos similares a los de una enfermedad mortal de la persona fallecida debido a una identificación con el individuo. Tengo a mi prima que su esposo falleció de cáncer de páncreas y hasta el día de hoy, ella cada dolor que tiene o cada situación de enfermedad que tiene, ella lo potencia, todo lo potencia todavía y pasaron ya unos años. 5 dice una búsqueda incesante de lo que se perdió con mucho propósito, comportamiento azaroso y dar vueltas en el asunto. Dar vueltas en el asunto, repetir lo mismo, como un carrusel. 6, la próxima, dice depresión recurrente que es disparada en fechas específicas, tales como aniversarios de la pérdida, cumpleaños de la persona fallecida, festividades y hasta llegar a la misma edad de la persona. No me recuerdo, hubiéramos cumplido, falleció, no sé, 50 años de casados, o si fue una separación, o hubiéramos cumplido, no sé, 7 años juntos. 7 dice sentimientos de que la pérdida se produjo ayer, aunque hayan pasado meses o años. Ese sentimiento que se extiende por el tiempo, de que todavía recuerdas que abre la puerta y va a entrar esa persona, o del llamado telefónico, o del mensaje de texto. 8, encierro o falta de deseo de retirar las pertenencias de una persona fallecida después de un tiempo razonable. No toques las cosas de ahí porque todavía no las puedo sacar. Déjalas ahí todavía. Y pueden pasar años teniendo el placar lleno con la ropa de las personas fallecidas. 9, cambios en las relaciones personales con otras personas significativas luego de la muerte. No quiero ver a esas personas porque cada vez que veo a esa persona me lo recuerda. No quiero compartir con esas personas de ese trabajo porque me hace acordar lo que me pasó en ese lado. Dice, alejamiento, 10, alejamiento de las actividades religiosas normales y el hecho de evitar actividades de duelo habituales que son parte de la cultura de la persona. Alejamiento de actividades religiosas normales y el hecho de evitar actividades de duelo, porque como estoy enojado con Dios, no quiero saber nada de nada. La próxima. Incapacidad de hablar sobre la pérdida, 11. Sin quebrarse, especialmente cuando ha transcurrido más de un año. Porque todavía lo recuerdo y me duele. 12, pensamiento intenso sobre y advertencia de temas de la pérdida en vida. Son pensamientos recurrentes. 13, pérdidas menores que disparan grandes reacciones de pena. Puede ser una muerte, pero esa muerte disparó el divorcio que estoy atravesando. 14, fobias respecto a la muerte o a las enfermedades. Lo que contaba un poco de mi prima, que le pasa todavía a ella, ¿no? Ella, por cualquier cosa va al médico, por cualquier cosa. Prefiere que el médico le diga, tenés que tomar esto, porque ella sé que siente miedo. 15, excluir cualquier cosa o cualquier que estaba relacionado con la pérdida importante de una persona fallecida, ¿no es lo que decíamos? No hablo con esta persona porque me recuerda su voz, su hermano me recuerda su voz, no quiero hablarle porque me recuerda su voz. 16, dice una conclusión de imitar a la persona fallecida debido a una identificación con ella. Me quiero parecer a él. Porque es la manera de recordarlo siempre, de no olvidarlo y de tenerlo siempre presente. ¿Sé por qué? Algunas personas transitan la pena tan bien, mientras que otras siguen luchando. Hay muchos factores que predisponen a las personas a no poder resolverlas. Por ahora consideramos la pena reconocible no resuelta. En la próxima. Dice, una razón para la pena no resuelta es que la persona sea incapaz de manejar el dolor emocional de la pena. Por eso se resiste el proceso. Es que no se
puede, no puedo, no quiero. Es un bloqueo, ¿no? Otro motivo es porque la persona tiene la necesidad excesiva de mantener interacción con la persona que ya no está allí. Esto puede aplicarse también al divorcio. Es difícil. Tengo que hablar con esa persona si es un divorcio y yo no quise divorciarme. Necesito hablar con esa persona. Cualquier excusa va a ser buena para poder hablar con esa persona. La culpa puede bloquear la pena, conductas, sentimientos o incluso negar lo que sucedió en la relación. Cuando dicen mi vida es una pérdida completa sin él o ella, me siento como media persona, no soy nada sin esa persona. Esto refleja una dependencia excesiva y a su vez evita la pena. En la próxima. La sobrecarga puede ser otro motivo de la pena no resuelta. Muchas pérdidas a la vez. No sé, falleció alguien, te separaste, perdiste el trabajo, se te murió tu mascota. Temer perder el control, ya que se nos ha enseñado que perder el control es algo impropio. A mí no me pueden ver mal. Así como también hay numerosas pérdidas que se producen y no son reconocidas como tales, o bien no se les da importancia que merecen. Por ejemplo, perder una mascota. O sea, falleció mi perra después de 15 años y no todos entendían mi dolor. No todos lo podían entender. Temer perder el control que ya nos han enseñado. Y puede perder el control de algo impropio. No nos pueden ver mal, como les decía. El aborto también es una pérdida, no solo para la madre, sino también para el padre y potenciales abuelos. Dar un niño en adopción o descubrir que no se puede tener hijos es una pérdida también. Es una pérdida. Otras pérdidas parecen ser repulsivas o inaceptables. Muertes de una sobredosis, suicidios, asesinatos. En la próxima. Dice, el sentimiento de disgusto y desagrado con frecuencia bloquean la capacidad de una persona de sentir pena o asistir a otros en el proceso. ¿Qué puede hacer cuando está atorado en una pérdida? ¿Qué se puede hacer cuando uno está atorado en una pena? ¿Qué podemos hacer? Si ya reconocimos que nos está pasando algo, si ya reconocimos que no podemos avanzar, que nos está costando, que lo reconocimos, ¿qué puedo hacer? Dice número 1, identificar lo que no tiene sentido para usted acerca de la pérdida. Preguntarme, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida en esta situación? Pensar qué es lo que me molesta más y si puedo anotarlo y describir lo que siento, eso también me va a ayudar. Número 2, identifique las emociones que siente durante el día. ¿Qué es lo que me está pasando, no sé, en la mañana? ¿Cómo me desperté a la mañana? ¿Qué siento? ¿Angustia? Bueno, anoto, hoy estoy sintiendo angustia. ¿Qué estoy sintiendo al mediodía? ¿Qué me está pasando? Si siento culpa, enojo, ¿esto se va a ir disminuyendo con el paso de los días? Sí, te prometo que se disminuye con los pasos de los días. 3 dice, enumere los pasos o acciones que está tomando para ayudarse a avanzar y sobreponerse a la pérdida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Identifique los pasos, pide ayuda a los amigos, estoy siendo intencional en buscar ayuda para esto, estoy siendo intencional en hablar con mis amigos y dejar la vergüenza de lado. La próxima. 4 dice, asegúrese de comentar su pérdida y pena con otras personas que pueden escuchar y apoyar en ese momento. No busque personas para que le den consejos. Quizá alguien que haya pasado lo mismo puede escucharte y sentir lo que vos sientas, porque te va a entender. Y esto es súper importante. 5 dice, ayuda a encontrar personas que hayan pasado lo mismo siempre, siempre, siempre. 6. Identifique las características positivas y puntos fuertes de su vida en lo que haya ayudado anteriormente. ¿Cuál de esas puedo tomarlas en este momento? ¿Qué cosa que me pasó antes
que por ahí tiene que ver con una pérdida de algo, o qué fue lo que vi de alguien que lo hizo y que lo pudo ayudar. Puedo tomarme de eso, a ver si a mí me resulta. Dice 7, dedique tiempo leyendo salmos, leer la Biblia. Muchos reflejan luchas y pérdidas humanas. Los salmos es una descripción total de eso. Y van a dar consuelo, y van a dar seguridad, y proviene de la misericordia, y proviene de la gracia de Dios. 8 dice, cuando ore, comente su confusión, sus sentimientos y sus esperanzas con Dios. Cuando ore. Una de mis últimas oraciones es decirle al Señor, tradúceme cómo tengo que hacer, tradúceme para poder entender todo lo que está pasando si es que no estoy entendiendo. Escuchar adoración, crear un altar en tu casa, ¿no? Poner el clima, Señor, yo te necesito. 9, piense dónde quiere estar en su vida en 2 años. ¿Qué es lo que quiero en 2 años? Escribir las metas, escribir los sueños no va a ser bien porque va a ser un motivador para saber qué es lo que queremos. Por ahí no suceda, pero fue el impulso de lo que me enseñó, de lo que me trae para ver lo que sigue en 2 años. Por ahí no pase eso, pasen mejores cosas, pero por lo menos me ayuda a decir, listo, estoy viva. Y es familiarizarse con las etapas de la pena, reconocer que es un proceso y que se sentirá devastado cuando lo sienta, porque no es lineal, porque van a haber días que me voy a sentir bien, van a haber días que me voy a querer llevar el mundo por delante de felicidad, de aceptación, y van a haber otros días que no voy a querer ver a nadie, que voy a necesitar tiempo, y eso también es normal. Recuerda que comprender creo que comprender la pena y el dolor intelectualmente no es suficiente. No podemos racionalizar todo. Hay que ser paciente, permitir que sus sentimientos se pongan de acuerdo con su mente. Porque con la razón y decir, bueno, esto no tengo que sentirlo porque no se puede. Porque nosotros somos seres humanos creados imagen y semejanza del Señor, y el Señor nos hizo con sentimientos para poder demostrarlos, desde el dolor más intenso hasta el enojo tan grande también. Por eso, uno de las, no sé si testimonios, pero uno de los ejemplos más grandes que yo tengo con respecto a este tipo de situaciones de dolor, tengo una amiga, una mejor amiga que se llama Angélica, su hijo falleció de leucemia. Y el transitar de ella y acompañarlo durante todo ese tiempo, porque hicieron tratamientos experimentales con él y al final no resultó, y Diego tenía 17 años, toda una vida por delante. Angélica lo que hizo fue agarrarse de lo que hablaba siempre con Diego, que ella quería cantar y ella no lo hacía, se postergaba siempre por su hijo, porque tiene otra hija también, que es Daniela. Y ella siempre se postergó por eso. Cuando comenzó a sacar fuerzas para poder salir adelante y recordaba lo que dijo su hijo, bueno, ella comenzó a estudiar canto. El día de hoy, bueno, se graduó en una institución muy linda, muy famosa, da clases de cantos, ahora ella es profesora de canto para niños, canta, 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 se dedica a cantar, aparte hace otras cosas más porque ella es maestra, pero lo que logró transitar ella con el dolor de perder un hijo fue increíble. Y ella sabe ahora que Dios utilizó esa situación para cambiar su historia, la historia de su familia, de su esposo, de sus hermanos. Y la admiro totalmente, porque transitó el dolor de la mejor manera. Y a pesar de que todavía recuerda la pérdida de su hijo, que va siempre al cementerio, ella sabe que del dolor nació otro tipo de amor, porque ella sabe que el dolor se transformó en amor. Así que Angélica es una de mis más grandes referentes con respecto al dolor y la pérdida, porque hay otra vida después de eso, de cualquier tipo de pérdida. Así que, bueno, espero que esto nos haya servido a todos una vez más. Sabemos que todo es un proceso, que tenemos que tener paciencia en todo y que por sobre todas las cosas confiar que no estamos solas, que Dios es con nosotros. Así que bueno, Dios los bendiga.
y nos volvemos a encontrar en cualquier momento.